veía yo de que están teniendo el problema de que de pronto hay juegos en línea y gente que no se ve favorecida con el resultado y que de verdad tienen una buena forma para hackear o no sé, son expertos hackers, están enojados y de repente le envían en la transmisión en vivo, le envían al SWAT a la casa del pichero o del gamer y es ahí donde han surgido varias escenas de pronto que hay transmisiones en vivo que ven que abren la puerta los del SWAT y se llevan al que está transmitiendo, ¿verdad? Entonces, creo que en una sociedad más conectada cada día son prácticas que se van a seguir haciendo más comunes y creo que vale la pena que hablemos un día de eso. Definitivamente. No sé Perfecto. si han visto ustedes algo de eso, pero Yo igual no. les recomiendo el documental, ya les digo exactamente cómo se llama. Ahorita Se buscando llama Gustavo. O sea, Web, ya te digo. Bueno, y entrando un Ah, poco a la discusión del día de ahora, a lo que vamos a ajá, tratar, se me vino a la mente, y no sé si se recuerdan de que acá en El Salvador hubo un tuit bien famoso de alguien que decía de que en vez de estarnos quejando como millennials de que era inaccesible el precio de las casas, lo primero que teníamos que hacer era dejar de comprar Starbucks. Eh, no sé si se recuerdan, algo sí, así sí, era el ajá, sí, de sí. Chongue. Y nada, yo creo que este ajá, episodio no se debería llamar Finanzas para Domin, sino que debería llamarse ¿Cómo no comprar ese Starbucks? No te va a hacer que tengas dinero para comprar una casa, ¿no? Eh, También. siento yo que a veces la visión que se tiene acerca de las finanzas personales va bastante de la mano definitivamente con el poder adquisitivo que la gente tiene. No es lo mismo para una persona que gana el mínimo y que literalmente está sobreviviendo en su día a día, tener la posibilidad de ahorrar porque es un privilegio, a una persona que está súper bien establecida, que probablemente heredó propiedades o puede pasar meses y pierde el trabajo sin necesidad, ¿no? De tener que apurarse a encontrar otro y así que el de una persona, ¿no? Que viva moderadamente y no digamos del de una Claro. persona que no tiene eh, nada que por más que quiera, pues no, el espacio en el que vive, donde le tocó que desarrollarse, no le permite ninguna capacidad, no, para mejorar económicamente. Sí, no, y ahí creo que sí ya necesitamos a Jaime que entre en materia y nos cuente, ¿verdad? Ya tenemos 10 personas sí, o bueno, viéndonos y para que el le dé documental del que les estaba hablando se llama Web of Make Believe. Está bueno, de verdad, véanlo. web of make believe. Tiene un par de episodios, tiene varios episodios, pero sí un tema bien interesante. Yo no lo he terminado de ver, pero me llamó bastante la atención. Pero bueno, ya entrando en materia, como bien dice Dorat, la idea es esa, ¿verdad? El titular del episodio de hoy era bastante para llamar la atención, queríamos eso, y también está en coordinación con la gente que nos pidió hablar del tema. Entonces yo creo que lo más importante es que con nuestras palabras entendamos sobre principios económicos, sobre qué es economía. eh, es un término que casi siempre estamos utilizando, lo vemos en las noticias, incluso lo vemos en nuestra propia familia, ¿verdad? Casi siempre los buenos consejos de los padres o de los abuelos es que protejamos nuestra economía familiar, ¿verdad? Entonces, pero muchas Sí. veces no entendemos, así como con muchas otras cosas, no entendemos en sí cuáles son los principios básicos que tiene la economía y creo que vale la pena dar un poquito la vuelta y hablar un poquito de historia y tener claro de que el tema o el concepto de economía se ha discutido siempre en la humanidad, o sea, desde que
desde que el humano existe o desde que se desarrolló la raza humana, el término de economía siempre está. ¿Y por qué hago esta referencia? Es porque básicamente la economía es tratar de estudiar cómo poder distribuir esos recursos que son escasos ¿sí? ante una raza humana que es creciente. O sea, cada día hay más personas y cada día hay menos recursos. Recursos. Entonces, creo que cuando estamos hablando de economía debemos volver a lo básico y es tener conciencia y claridad que lo que intenta la economía es distribuir de la mejor forma esos recursos que son limitados en una sociedad que sigue creciendo y que tiene diversas formas de crecimiento, ¿verdad? Hoy ya no solo crecemos porque la población aumenta, sino que también crecemos porque la tecnología y la ciencia médica ha avanzado tanto que ahora el promedio de vida a nivel mundial es más. Si ustedes revisan la información, por ejemplo, en 1910 había mucha gente que moría por enfermedades tan básicas como tan tratables hoy en día como el cólera, por ejemplo, y eso hacía que el promedio de vida fuera menos. Entonces, nos enfrentamos a una sociedad donde cada vez los recursos tienden a ser limitados por diversos factores políticos, Sí. factores climáticos, eh, por cambio en lugares donde antes había mucha gente viviendo, hoy ya no vive mucha gente, y podemos poner ejemplos, ¿verdad? Pero al final lo importante que la economía pretende eso, encontrar la mejor manera de distribuir esos recursos escasos entre los miembros de una comunidad o las personas que forman parte de una sociedad o un colectivo. Entonces creo que Ok. eso es lo más básico que podemos tratar de transmitir, porque a partir de ahí surge un montón, una cantidad inmensa de análisis, ¿verdad? A partir de esa idea de cómo distribuir los recursos de una forma justa a las sociedades, pues hay sistemas que son diferentes a otros, ¿verdad? Por ejemplo, la idea fundamental del comunismo o la idea fundamental del capitalismo es tratar de encontrar la mejor manera para poder distribuir los fondos. Y ahí es donde hay muchos choques de ideas. Pero quería empezar con eso. Obviamente, eso nos puede dar una guía para poder ir introduciendo el tema de la economía. Y la idea es que esto sea un debate y no solo un monólogo, ¿verdad? No, Entonces, claro. ahí que pueden ir preguntando ustedes lo que hayan preparado, Dorat Yo y tenía una Jorge. duda, por cierto, fíjate, y es Ajá, cómo el término que tú nos decías de la economía que busca repartir los recursos. Yo sí entiendo de que hay una economía como a nivel nacional ajá, y percibo que hay una economía a nivel mundial, pero pareciera que esa economía a nivel mundial, más que buscar por el interés en general del mundo, que debería ser el concepto de economía, por lo que me dices, pareciera que solo se enfoca a centros de poder, algunos países que tienen más poder, y ellos buscando más que repartir a nivel mundial para ellos, ¿verdad? Diciendo que ahorita que me decías el término, como que se contrarresta el término economía ya en la aplicación a nivel mundial, porque se está, bueno, Estados Unidos, Rusia, China, son países que están buscando poder captar la mayor cantidad de recursos, ¿verdad? No sé, ¿y qué opinas con esa, como, no sé, problema entre el concepto, ¿verdad? claro, o sea, es lo que digo, ¿verdad? Eh, Ahorita solo hablé de un sistema de interpretación de la economía. O sea, un sistema de ideas o ideas organizadas que tratan de resolver este problema principal de cómo distribuir de mejor forma los recursos
entre las personas que habitamos en el mundo. Obviamente hay una serie de variables que son también las que forman parte de esta ecuación de cómo resolver mejor. Obviamente, primero empecemos por el tema del egoísmo, ¿verdad? O sea, hay un amplio debate entre diversas escuelas de pensamiento o de diversas ideas, donde hay algunos que creen que los seres humanos nacemos siendo egoístas y otros creen que el egoísmo lo aprendemos a medida que empezamos a intercambiar, a socializar con los demás. O sea, Sí. eso ha generado a nivel de la historia un gran debate, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay, hay escuelas del pensamiento y de la interpretación económica que creen que jamás va a poder haber una distribución equitativa de los recursos porque por naturaleza el hombre es egoísta y ese egoísmo que traemos de nacimiento genera que eh, uno sea más avaro que otro y no haya una equidad en la distribución o en la distribución de recursos. Hay otras escuelas que creen que los seres humanos, si bien es cierto en derechos somos iguales, no somos iguales en capacidades. Hay personas que son más inteligentes que otras, hay personas que son más fuertes que otras, y que esa diferenciación nos hace que algunos se vean posicionados mejor que otros en la vida, ¿verdad? Que algunos puedan tener más recursos que otros, eh, y que puedan aprovechar más las oportunidades que otros. Y esa misma idea de individualidad y de capacidad y de diferenciación es la misma que vos me estás mencionando que se traslada a los países. Hay países que tienen más capacidades que otros porque tienen procesos históricos diferentes también. Sí. Por ejemplo, ustedes nunca se han preguntado por qué, por ejemplo, a nivel de economía, de avance tecnológico, por ejemplo, por qué eran más desarrolladas o son más desarrolladas hoy en día las culturas nórdicas. Por ejemplo, los países con mejor nivel de vida a nivel mundial son Suecia, Islandia, Finlandia. O sea, ¿por qué ellos pueden avanzar más como sociedad y tener un mejor índice de vida que alguien de África, por ejemplo, o que alguien de la misma Latinoamérica? O sea, todo eso tiene una razón económica, que sí han habido incidencias, han habido guerras, hay un tema cultural de fondo, pero todo se explica también a que, bueno, esa es una explicación, no es la verdad absoluta, pero yo he leído mucha teoría que explica de por qué esas sociedades son más avanzadas y centran su punto, su argumento Sí. en que las condiciones climáticas de las primeras civilizaciones que estuvieron en esa zona eran muchísimo más adversas que las que estuvieron en la zona de Latinoamérica, por ejemplo, y que esa adversidad de tener que producir comida bajo temperaturas muy frías o todo el tiempo sin sol, o la mayoría del año sin sol, con poco acceso a recursos, hizo que tuvieran que ser más ingeniosas y ver cómo encontraban avances más sofisticados, que les permitían producir de una forma más óptima, y eso hacía que como civilización tuvieran que pensar en una solución más grande o más óptima a sus problemas, que como ocurría por otro lado en la zona de Latinoamérica con los indígenas, donde había un clima más favorable para el cultivo, donde había más agua. O sea, desde ahí radica la diferencia No sabía. y de por qué hoy unas sociedades son más avanzadas que otras. En esa explicación, ¿no? Ujú. Hay otras escuelas que te hablan de que eh,
no sé, de que de pronto esas sociedades físicamente se asemejaban más a la figura de un dios en la concepción religiosa, y por lo tanto esa es lo que nos decían, que venían los españoles y veían a los indígenas y los veían como dioses, porque en su concepción ideológica, filosófica, religiosa, creían que eran seres superiores. O sea, hasta ese tipo de explicaciones hay, ¿verdad? Ok. Entonces, hay una gran cantidad de ideas que podemos ir estableciendo, pero creo que lo importante es que tengamos claridad que la principal razón de la economía es tratar de entender cómo esas relaciones entre seres humanos pueden distribuir de una mejor forma los recursos. Ahí es Perfecto. bien, me llama bastante la atención lo que decía, vaya, porque si uno se pone a analizar, siendo África la cuna de los humanos, porque se supone que todos empezamos allá, que sea uno de los continentes más grandes y con más recursos y que no tengan una capacidad económica comparable a la de países que vinieron miles de años después, ¿no? Son cosas que te hacen pensar, pero que también te ponen en contexto que parte de la idea de economía y de la generación de riquezas parece ser como, o me parecería a mí, ¿no? Que fue algo que es cultural. Hay lugares donde son felices compartiendo entre todos las cosas que tienen y tal vez esta idea de progreso que siento yo que de cierta manera va a la economía de algún lugar no afecta tanto como en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, de este lado del mundo, tener, conseguir, enriquecerte, te da un estatus, te da capacidades que de este lado del mundo son importantes o en otros lados del mundo son importantes, ¿no? Mientras que tenés países en los que el bien común es como más importante y es mejor que todos tengamos a que poquitos tengan. Entonces eso me llama a mí bastante la atención. Fíjate que tenés un buen punto ahí. Vaya, le doy algo simple, por ejemplo, eh, la concepción de riqueza Ujú. y algo tal vez más cotidiano, pero la concepción de riqueza está bastante influenciada por la religión. O sea, si ustedes comparan a un estadounidense con un colombiano, eh, cada quien practicante de la religión más popular de uno de sus países, por ejemplo, en Colombia el catolicismo es fuerte, en Brasil, en Estados Unidos el protestantismo es fuerte, o sea, digamos que tienen dos religiones que son cristocéntricas que ponen a Cristo en el centro, pero tienen diferentes interpretaciones. ¿Ya? Para un colombiano seguramente católico, eh, la riqueza podría entenderse como algo malo. Acumular riqueza podría entenderse que tiene implícito tener problemas, que tiene implícito hacer el daño a las demás personas. Por ejemplo, lo que pensamos muchas veces aquí en nuestra economía latinoamericana. Ese brother es rico, pero es rico porque huevió. Sí. O ese brother es rico porque explota a la gente e indirectamente tener dinero es malo y ya es castigado porque sos egoísta, ¿verdad? Porque tenés dinero y te aprovechas de los demás. Eso no pasa, por ejemplo, o no pasa tan verídicamente como pasa en Latinoamérica, no pasa en Estados Unidos, porque la religión protestante ve la riqueza como un estatus de progreso, como una idea de progresar, y entre más rico haya en el mundo está mejor porque puedo compartir más mi riqueza con gente que no tiene. En teoría eso es lo que te dice esa corriente religiosa. En Latinoamérica la religión te dice que ser pobre es malo, es ser pobre es bueno, más bien dicho, que ser pobre es bueno, porque si sos pobre vas al reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces, esos paradigmas los tenemos en nuestras sociedades
bien, Marcados. bien marcados. ¿Verdad? Entonces son diferencias también que influyen en la vida económica, porque para otras sociedades eso no es así, o sea, ser pobre está mal, porque no viniste a este mundo a ser pobre, sino que más bien viniste a tratar de solventar las necesidades y carencias que tenés, ¿verdad? No, y fíjate que bien feo, porque muchas veces, no sé si ustedes han escuchado, que cuando alguien tiene problemas económicos o algo, dicen, no, es que por alguna razón lo debo de ser así, o sea, no buscamos, o bueno, hay personas que no buscan salir de un estado económico, o de un problema económico, o de una crisis económica, no digo que hay que salir, pero dicen, es que quizás Dios así lo quiso, ¿verdad? Y yo te Sí, juro que lo he una, escuchado. una visión bien conformista para mi juicio y la respeto. Sí, está bien. Porque también esto es de ideas y de filosofía. Otra cosa es lo real. Hay países como India donde no puedes tener ascenso social en la pirámide porque obviamente si naciste en una casta, Sí, ya. ya la idea es vas a morir en esa casta. Bueno, Y eso todavía puede ser filosofía. En Latinoamérica la situación es tan desigual y hay que tener conciencia de eso, de la desigualdad y la brecha de desigualdad económica, que en muchas ocasiones, si naciste en un estrato económico, en la mayoría de la población, alguien que nació pobre va a morir pobre en Latinoamérica, de eso, porque enfrentamos problemas muy diferentes a sociedades avanzadas. yo creo, tengo dos puntos. El primero es que, si bien aquí la religión como que de cierta manera eh, tenés que abrazar al pobre, porque es la realidad que te toca, así siento yo. O sea, no es que como que la iglesia no, no hay pocos consuelos que tenés, ¿verdad? De vivir en Mm. países latinoamericanos Ajá. y de vivir realidades tan crudas como las que toca acá. Por ejemplo, antes una familia podía salir de la pobreza en 3 generaciones. Ahora creo que ya pasó a 4 generaciones. Quiere decir de que si naciste pobre, vos, tu descendencia, tus nietos, probablemente hasta tus bisnietos no van a poder salir de eso. Entonces, en cierta manera creo yo pues que la religión en ese sentido se pega acá a darte consuelo en las pocas cosas que puedes tener. Y en eso es que eh, probablemente ser pobre es una cosa. Y es que no es que sea una cosa, ¿no? Es decir que es una cosa, me siento hasta mal de decirlo, pues, pero es de los pocos consuelos de tener sentir que te vas a ganar el cielo, no por el sufrimiento que te toca por no poder Claro, mejorar, aunque querás, porque no tenés en ningún lado nada que te ayude o que pueda quebrar ese ciclo de pobreza. claro. O sea, es una realidad bien injusta, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y aquí quiero tocar tal vez la idea de que siempre hay eh, países satélites y países líderes, ¿verdad? Entonces, porque también al final la distribución de cómo se reparte la riqueza en el mundo radica de eso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, países de Europa, la misma China, Estados Unidos, son acaparadores de recursos y eso no viene de hoy, o sea, ha sido así a lo largo de la historia, ¿verdad? Eh, Existieron imperios que acaparaban recursos, que eran los líderes, y países que eran sus satélites, ¿verdad? Entonces, y que tenían que dar recursos. O sea, la inequidad ha estado presente siempre. Entonces, eh, creo que el debate está en cuál es el sistema o cuál es el sistema político que mejor puede resolver esa distribución de recursos, ¿verdad? Y ahí es donde lo que más conocemos o el debate más común que existe o que existía hasta algunos años era si era el comunismo la mejor opción o si es el Capitalismo. capitalismo el que puede distribuirlo, ¿verdad? Entonces, aquí llevo otro tipo de concepto. El capitalismo es un sistema político que pretende, digamos que pretende
garantizando ciertas libertades individuales, distribuir de mejor forma los recursos, en la cual hay un gobierno que es un regulador y el mismo mercado libremente, es decir, los empresarios libremente, los ciudadanos, los consumidores libremente mantienen el equilibrio, ¿verdad? Sin ningún tipo de intervencionismo estatal, sino que más bien el Estado cumple una función de Ok. regulador. En cambio está el sistema comunista que, en oposición a este sistema político del capitalismo, pretende o dictamina que el Estado debe ser un ente, bueno, eso más bien es lo que estoy describiendo del socialismo, que es un paso antes del comunismo, pero en el comunismo no debe haber, en teoría, desigualdad y todos debemos de ser iguales y tener los mismos derechos y tener la misma cantidad de recursos. eh, y es como para mí el escenario más ideal, pero el más utópico, ¿verdad? Porque al final eh, la, las diferencias del ser humano son notorias. Y no con esto quiero llegar al tema Sí, de que siempre se bueno, quiere hablar de que hombre y mujer son desiguales y que la mujer debe someterse al hombre o el hombre a la mujer, etcétera. No, o sea, aquí estoy hablando netamente de aspectos económicos, ¿verdad? Hay diferencias, hay capacidades diferentes, pues, pero al final si hablamos de cómo repartir los recursos del mundo, es bastante idealista el sistema comunista. El tema es que la historia nos ha dicho que el que ha prevalecido es el capitalismo, ¿no? Al menos hasta hoy. No sé si más adelante la sociedad va a evolucionar eh, y va a alcanzar un estado así, ¿verdad? Bueno, Pero hoy por hoy es el capitalismo el que gobierna. yo diría que ya no es sí, capitalismo, sino que es hipercapitalismo, ¿no? Porque todo sí. se ha vuelto tan rápido y todo es tan desechable que ya no es capitalismo normal, o sea, es multiplicado por varias veces lo que parece que estamos pasando ahorita. Claro. Yo tengo una pregunta de parte de las personas que están con nosotros en el en vivo y esta viene de Ramayak y dice, a mí un tema económico que siempre me interesa es la discusión en torno a cómo los países se pueden hacer ricos. No sé si pueden dar sus comentarios, me parece una pregunta bien interesante, ahí está en el chat por si lo quieren volver a leer. Y es cómo los países se pueden hacer ricos. Yo creo que ya estamos planteando más cómo la economía dirigida por una persona de un país, un ministro de Economía, quizás con el presidente o ministro o lo que sea, pudieran hacer más ricos a su país. Creo que por ahí viene la pregunta, si la viéramos resumida. Sí, yo, Mira, eh, dale, Rodri, sí, dale. Quiero oír tu opinión yo para poner para poder ver contexto eso. y que tal vez ahí me ayudes mejor, yo personalmente escucho esta pregunta y lo primero que se me viene a la mente es que si nos vamos remitimos al pasado, los países que más poder tienen son los que tuvieron imperios más grandes, que lograron sobrevivir hasta las épocas de ahora en día. La otra cosa que se me viene a la mente cuando escucho la pregunta es que los países que tienen más recursos naturales, solo porque tuvieron la suerte de estar bajo la frontera que encierran, son los que probablemente sean más ricos y todos los que nos quedamos afuera de eso la tenemos bien difícil, la tenemos pero mega difícil. No sé si estoy medio correcto, medio errado por ahí. Nos cuente Jaime un poco más. Ajá. Mira, mi opinión, no voy a decir si estás correcto o no, mi opinión es que las sociedades evolucionan. Hay imperios que antes eran enormes, grandísimos, y hoy esos países no tienen la misma incidencia, por ejemplo. Eh, yo creo que el tema es cómo las las diferentes etnia es una definición importante a tener en cuenta cuando hablamos de economía. Etnia es un grupo de personas que tienen una característica específica. Por ejemplo, los mayas formaban parte
tenían una identidad propia como mayas y podríamos decir que son una etnia. Hoy en día, por ejemplo, los indígenas que están en la Amazonia, que es una región de América del Sur, podemos considerarla una etnia. Aquí mismo en Centroamérica, en Guatemala, hay bastantes comunidades indígenas que tienen sus propios principios y sus particularidades. Entonces, yo creo que las diferencias que hoy en día vemos eh, tienen mucho que ver, primero, con cómo están distribuidos los recursos en el mundo, pero también qué tan importantes son esos recursos en el momento en el que las sociedades lo están necesitando a partir de sus procesos evolutivos. Por ejemplo, cuando la sal tenía una importancia superior al oro de hoy en día, probablemente los países o los asentamientos de gente donde había más sal tenían una importancia mucho mayor que la que tienen hoy en día y una relevancia política mucho mayor, Sí, que pudo haber sido sustituida por los países donde había, por las regiones oro. donde había oro. Entonces, creo que más bien, más que pensar que habían países antes, creo que los asentamientos de población se han ido dando en lugares donde los recursos no eran necesarios, ¿verdad? O donde estaban los recursos. Cabal. Por ejemplo, en América, eh, América era una región rica en oro, pero probablemente en el año 200 después de Cristo, el oro no tenía una importancia tan grande como lo tenía. Estoy dando ejemplos hipotéticos, ¿verdad? No tenía Sí, una importancia tan grande como la pudo haber tenido alguna hierba, porque la hierba era más importante en esa cultura. El cacao. Eh, El eh, cacao era más por, e- importante que el oro acá, ¿no? ajá, sí, pero hubo una sociedad que interpretó e impuso su paradigma de que el oro lo era y ya no había oro en Europa, por ejemplo, pero sí vinieron a extraer el oro que había en América, porque lograron imponer su idea de riqueza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está atrás. O sea, creo que la riqueza es un término bien relativo que está también que tenemos que tener claro porque siempre la estamos asociando a un aspecto económico netamente y no necesariamente es así, ¿verdad? Sí, cabal. La interpretación para alguna persona de riqueza podría ser vivir en un espacio verde, para alguien puede ser tener muchos bitcoins o para alguien puede ser viajar, o sea, es un término relativo, pero digamos que hoy por hoy la idea de riqueza está relacionada al dinero y a quién acumula más dinero, porque el sistema capitalista en sí basa sus interpretaciones del bienestar en quién puede tener o quién puede generar más riqueza que otra persona, mm, ¿no? O que otra empresa. Y eso siempre tiene una medición en oro o en dinero. Entonces, bueno, mira, la idea también veo aquí alguna gente preguntando sobre seguridad alimentaria, soberanía eh, alimenticia. soberanía alimenticia. eh, Son temas que podemos traer más adelante. Yo creo que el tema de la soberanía alimenticia Es bien es, extenso. es bien extenso, es bien importante, sobre todo en este contexto que estamos viviendo. Por ejemplo, eh, hay hoy en el mundo muchos países, sobre todo de Asia, que están protegiendo sus cultivos. Veía, por ejemplo, que India, que es uno de los grandes productores de trigo, ha cancelado las exportaciones de trigo porque prevén que por la guerra entre Ucrania y Rusia, que son los principales exportadores de trigo a nivel mundial, eh, pueda que esté ocurriendo ya una escasez, eh, que no haya mucha producción y ellos están tratando de asegurar su producción para su población interna, que al final son casi 1.400 millones de personas, ¿verdad? O sea, son el segundo país con más gente en el mundo
y quieren garantizar que toda esa gente coma. Entonces, ¿cómo esta decisión de soberanía alimentaria de un país puede afectar a África, por ejemplo? Hace un par de semanas estaban los delegados de África, eh, de la comunidad de países africanos, demandando ante las Naciones Unidas que les preocupaba una hambruna brutal en África por el incremento de precios que están teniendo los alimentos y por los problemas de importar, por este famoso tema que cada día oímos más de las trabas en las cadenas de suministros, que no son otra cosa más que la dificultad de poder transportar un producto de un país a otro por los elevados costos de transporte que hay. Entonces, eh, son cosas que son importantes, podemos profundizar. Pero el tema de finanzas, creo que ahí lo podíamos interpretar como que las finanzas son, son digamos, herramientas para poder optimizar el manejo de recursos, ¿verdad? Entonces, hay algunos otros conceptos importantes a nivel financiero que tenemos que tener claro, y uno de esos es entender qué es la macroeconomía y la No, microeconomía, que es otra total. pregunta que siempre surge, ¿verdad? ¿Qué es? Esa diferencia entre macro y micro, como bien lo dice, es el enfoque que le das a la interpretación. La microeconomía es el estudio de los recursos, pero a nivel puntual, a nivel familiar, a nivel de persona incluso. Es decir, la microeconomía lo que trata de estudiar es la variable inicial de cómo te afecta algo cómo le afecta algo a una familia. ¿Verdad? Es decir, eh, el empleo de una familia, las decisiones que toman a nivel nuclear una persona. Y la macroeconomía es el estudio de las grandes variables o de la suma de estas unidades familiares, ¿verdad? Y cómo eso genera patrones de comportamiento diferentes que pueden afectar a todo un país. Por ejemplo, cuando hablamos de PIB, que también es otro concepto que a veces es difícil de explicar, porque cuando lo decimos Producto Interno Bruto, es difícil, no entendemos a qué se refiere. Producto Interno Bruto significa a nivel macroeconómico la producción que hace un país de cualquier bien, por eso es Producto Interno, pueden ser bienes o servicios que se producen en un país y que bruto viene del término que no se limita a solo lo que se produce en un país, sino que también, por ejemplo, a lo que salvadoreños generan en Estados Unidos y que entra a nivel de remesa en El Salvador. Esa es una interpretación, ¿no? O sea, no es solamente del país, sino que también lo que su población hace fuera del país y que genera una utilidad, por eso es bruto. Me Luego ya acabas, está el tema, me acabas de explotar la cabeza. Jamás hubiera pensado que dentro del Producto Interno Bruto iban incluidas las remesas. sí, o sea, es un tema que te hace comprender que la generación de recursos sí se contabiliza en un país. O sea, esa es una idea fundamental que tenemos que tener en cuenta. Cómo se contabiliza es importante porque en la métrica de contabilización viene del lado del consumo. El PIB lo que te suma es el consumo puede ser privado eh, o público, dependiendo si es público, es considerado una inversión pública. O sea, las variables que forman el PIB es eh, consumo, inversión, la inversión puede ser pública o privada, exportaciones e importaciones. O sea, las remesas vienen indirectamente en el consumo.
porque si no hubieran remesas que le den capacidad a la gente de consumir, aquí localmente no pudiéramos tener el PIB como lo tenemos hoy en día. O sea, si vos sacás el efecto de las remesas del PIB, estás quitándole a la gente capacidad de consumir y por ende el consumo sería más bajo y No, tuviéramos perfecto. Muy un PIB interesante. malo. ¿Ya? Entonces, o tuviéramos poca inversión privada, o incluso el gobierno tuviera menos capacidad de generar impuestos y por ende la inversión pública sería menor. O sea, no es que exista una metodología en la que haya algo que te mida las remesas como parte del PIB, sino que más bien es el efecto indirecto que las remesas provocan en el consumo y en la inversión. Esos son términos que tenemos que tener claros, pero al final se considera todo lo que el país produce Ok. por su población. Igual creo que, Ahora, es básico, perdón, y ahí termino de tener en cuenta de que la microeconomía y la macroeconomía son diferentes. sí. La macroeconomía se usa para medir los grandes agregados y la microeconomía para medir puntualmente algo. No, y también creo que te quería agregar, Jaime, si podías contar un poquito más a las personas que nos están viendo para que terminemos de asentar y algo rápido, aquí a nivel nacional, cómo fue que el PIB de hace unos años atrás, antes de pandemia, logró tener un avance cuando se soltaron los permisos para la creación de apartamentos y casas y todas esas colonias nuevas que se hicieron, como un aumento del PIB, si puedes comentar un poquito de eso y cómo después de la pandemia, algunos países dijeron, sí, hemos aumentado nuestro PIB, pero era algo que iba a pasar y si no hubiera pasado se lo hubieran tenido que afligir, ¿verdad? No sé si puedes rápido dar algunos comentarios al respecto de esos otros puntos para que la gente también vea un ejemplo ya más táctico, más cerca que uno fue en el país cuando se dieron todos los permisos de construcción, aumenta el PIB, y otro después de pandemia cuando aumenta el PIB, tanto a nivel nacional como a nivel de la región. Chivo, aquí me están haciendo una pregunta que haga un ejemplo, una analogía de cómo diferenciar la microeconomía y la macroeconomía antes de pasar a lo que decís. Claro. La microeconomía es como el estudio del comportamiento en sí de la gente, de los consumidores. Es decir, estudiar propiamente el tema de por qué los consumidores están demandando un producto. Eso es microeconomía. ¿Por qué, porque hoy la gente compra más en línea, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué variables entran en juego para que la gente compre hoy más en línea? Eso es estudiar al consumidor, el comportamiento del consumidor en sí. La macroeconomía es estudiar eh, en general o los grandes agregados, es decir, estudiar la economía en su conjunto, no solamente estudiar al consumidor, sino que también estudiar a la interacción que tiene con otras variables. Ok. Esa es la diferencia. Espero haber contestado. Respecto al PIB de aquí, por qué aquí creció después de la pandemia? Creo que también ahí tenemos que tener bastante claridad en lo que estamos hablando, ¿verdad? Eh, Voy a poner el caso de El Salvador, que creo que puede servir bastante, pero puede aplicarse a otros países. Eh, El Salvador, digamos que es un país que en los últimos 15, 20 años venía presentando un comportamiento bastante estable a nivel de crecimiento económico. Ok. Voy a tratar de poner números para que también entiendan. Eh, lo que el país produce, lo que El Salvador produce, es alrededor de 25 mil millones de dólares. Eso es lo que en todo el año el país produce. Y cuando ustedes escuchan hablar de que el PIB creció 2% o creció 3%, no es nada más que si este año fue 25 mil millones, el otro año va a ser 25.500 millones, para poder dar un ejemplo. Eso significa que crecimos un 2%.
En el 2019, el producto del país estaba más o menos en 28, 27 mil millones de dólares. Y en el 2020, producto de la pandemia, la producción del país fue 10% menos. Es decir, que ya no fueron 27 mil millones, sino que fueron 10% menos, 25 mil millones. Es decir, que en el 2020 no superamos al año 2019 en cuanto a producción. Ok, Eso es importante tenerlo claro, claro. porque crecimos 8% más o menos. El 2021 fue un año donde, comparado con el 2020, crecimos 10%. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Que volvimos a alcanzar los 27 mil millones que teníamos en el Sí, 2019. ¿Ya? Es decir, crecimos un poquito, pero si lo comparamos contra 2020, contra 2019, si lo comparamos contra 2020, crecimos 10%. Entonces, es algo que tenemos que tener bien claro, porque lo que hicimos fue rebotar, o sea, volvimos a alcanzar lo que habíamos perdido. sí, Otro punto, eso no es un fenómeno que ocurrió solo en El Salvador. La no, mayoría de las economías, si ustedes se fijan, ahí como lo está viendo en el gráfico que tenemos, tuvieron ese efecto de rebote. Es decir, lo que dejamos de consumir en 2020 por los encierros, lo consumimos todo en el 2021 y casi que logramos reponernos y superar por un poquito lo que veníamos en el 2019. Pero en realidad es un gran retroceso. Entonces, el reto es en el 2022. Eh, ¿Qué va a pasar en el 2022? ¿Vamos a superar esos 27 mil millones que crecimos en 2021, que fue el año pasado? O vamos a volver a decrecer producto de la posible crisis económica que tenemos por los múltiples problemas que hay en el mundo y que ya describimos en episodios anteriores? sí, Entonces, el por qué crecimos, por eso, porque empezamos a consumir todo lo que no habíamos consumido en el 2020, porque el mundo se empezó a activar, porque empezó a haber nuevamente turismo, porque la gente, todo lo que se ahorró en dinero en el 2020, abrieron los centros comerciales y los parques y los hoteles nuevamente y empezamos a abarrotar y eso ha hecho que la actividad se dinamice. Pero 2022 es un año que ya ese comportamiento ya no es el mismo, ya no hay tanto dinero en la economía. Eh, el que hubiera mucho dinero en un periodo cortito de tiempo hizo que los precios subieran y hoy estamos enfrentando precios bien altos en varias cosas, a lo que se suma también la escasez que tenemos por el tema de la cadena de suministro. Entonces, estamos en un escenario bien complejo y yo no creo que este año sea tan bueno como los 10 puntos que crecimos el año pasado. Entonces, aquí es donde también los gobiernos, ante la ignorancia de la gente, empiezan, y lo digo por gobiernos de turno en cualquier país. Obviamente, si ven que el crecimiento del país fue bueno, obviamente van a tratar de sacarle algún producto o raja política al tema, ¿verdad? Política sí, electoral. claro. Entonces, no es tan cierto que crecimos 10% porque, uy, hicimos lo mejor como país. Rebotamos porque el comportamiento del consumidor fue diferente y atípico en el 2020. Cabal. ¿Hay Muchas alguna gracias. pregunta? Yo tengo una No sé pregunta si rápida en el antes de chat. pasar a una del chat. Ajá. ¿Hay algún porcentaje que se considere lo que un país siempre tiene que estar creciendo en su PIB para considerar que va bien? O es algo... eh, No, sí, sí hay. O sea, no es algo que esté como de libro ya y que sea de cajón, pero por ejemplo, para poder, te doy el caso de El Salvador, para poder, digamos que, lograr suplir o garantizar las necesidades de los jóvenes que van ingresando a la economía y de cómo la sociedad está creciendo,
y que todos veamos reflejado un aumento de riqueza, se habla de que por lo menos el país tendría que estar creciendo a un 9 o a un 8%. Anual, año con Lo año. anual, ajá, el promedio que tenemos de los últimos 20 años, y no tengo el dato de cuánto es con la caída que tuvimos en el 2020, que fue 8%, pero digamos que el promedio ha sido entre 2.1 a 2.5, o sea, es decir, crecemos bien poquito. ¿Qué países crecen bastante? Panamá, por ejemplo, crece más o menos en un buen año al 12 o al Súper 13%. bien. China en sus mejores años creció a 10%, 12%. Eh, Estados Unidos, ¿qué tal? ¿Cómo van ellos? Estados Unidos tiene un crecimiento similar a los números de El Salvador, 2 puntos, pero también eso es relativo porque en cantidades absolutas, Tienen como el veinticinco por no ciento, creo, son, el capital mundial. en cantidades absolutas no son 27.000 millones como en El Salvador, ¿verdad? No sé si puedes poner el dato exacto, Rodri, del PIB de Estados Unidos, pero son muchísimas más veces que esos 25.000 millones. Para que se hagan una idea, el presupuesto de la Universidad de Harvard es alrededor de 25.000 millones de dólares, o sea, es equivalente ¡Hala! a la producción de El Salvador. O sea, creo que El Salvador no es la mejor medida. En Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, tiene 60.000 millones de dólares en producción y El Salvador tiene 25.000. Cuando Guatemala, en más o Costa menos, Rica tiene menos menor población, población, ¿verdad? pero tienen mayor productividad. Es En que sabe. Guatemala, obviamente, son 19 millones de personas y nos rebasan muchísimo más, ¿verdad? Mira, Jaime, ¿y hay alguna Ahí, relación entre ajá, el Producto Interno Bruto y la calidad de vida de los habitantes? O sea, si el Producto Interno Bruto de El Salvador fuera 9%, eso quisiera decir, hay una relación en decir de que si alcanzas esos números, empezás a romper el círculo de pobreza que se vive acá o en cualquier país de Latinoamérica, o son cosas que no van de la mano. mira, una cosa es la producción, que no es la medida para más justa, la producción o el crecimiento económico no es la medida más justa para medir el desarrollo de las sociedades, porque probablemente sí podamos crecer un montón, pero la distribución de esa riqueza no sea equitativa, Ujú. ¿ya? Como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que cada día las grandes empresas de tecnología están desplazando en mayor número a las empresas medianas o pequeñas, eh, Mm, y, y, y la distribución empieza a ser bastante desigual, es decir, la población más rica o las empresas con mayor riqueza acumulan cada vez mayor riqueza y las empresas más pequeñas cada vez ven más limitada su acceso a riqueza. Voy a tocar un ejemplo que me contaba un amigo, que por cierto hoy está aquí en El Salvador, y me pidió que le diera un saludo. Él se llama Andrés Vázquez, eh, nos lo podemos por Carboni. Carbonits. Él, él me comentaba de que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la parte donde él vive, que es en San José, California, el negocio de los Airbnb es tan rentable que hay un montón de empresas grandes que hoy le están apostando al tema de las inmobiliarias. Entonces, llegan, compran una casa más o menos bonita, la remodelan y la hacen un super Airbnb y la suman a su portafolio. Ahí hay una transferencia de riqueza, es decir, hoy esa riqueza que podría haber generado alguien, algún empresario mediano, hoy pasa a generarla a ser parte de un empresario grande. Entonces, no es la mejor medida, Rodri, ujú. Ok. para medir. Hay, por ejemplo, algo que se llama el índice Gini, que es un índice que mide cómo está distribuida la riqueza en un país. Y ahí salimos muy mal en El Salvador, aunque
digamos que, y esto sin ninguna afinidad partidaria, digamos que ese índice sí es uno de los legados de la administración del gobierno anterior del FMLN, donde sí hubo una mejor redistribución de la pobreza, que obviamente la pandemia distorsionó ya en este gobierno. ¿Verdad? Otro ejemplo para que lo puedan entender, la gente que es de El Salvador, de Centroamérica, que escucha, que ha oído hablar de las 14 familias de la oligarquía salvadoreña, que es un tema que siempre sale ahí, ¿verdad? Es lo, Sí. es lo mismo, en los 1920, 1940, 14 familias, eh, digamos que controlaban casi el 95% de la producción del país. 14 familias y el resto, el 5% restante se distribuía entre el resto de la población. O sea, así de inequitativa era la situación, ¿verdad? No existía clase media, solo habían ricos y un número reducido de ricos y muchos pobres. ¿Verdad? Eso está pasando y pasa hoy mismo en el mundo. Chivísimo. Súper. Estuvo buena, me ha gustado bastante este tema, pero Sí, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. sí, vos. Perdón si hablé demasiado. No, hombre. Creo que podemos hacer más otro podcast, otro episodio de esto. Eh, y también he visto que ha habido más interacción que otros días. Sí, Entonces, ¿no? No. no sé si tienen algo ya para ir cerrando, Rodri. No, para ir ¿Alguna cerrando, duda o alguna valoración? no, decirte que al menos me quedo con eso, no, yo definitivamente no sé por qué pensaba de que el Producto Interno Bruto eran como cosas físicas que tenían que ver más con cosas que creabas local y exportabas. No sé por qué, nunca se me había ocurrido de que las Claro, remesas, ¿verdad? gracias. Eran cosa completamente directa al Producto Interno Bruto que tenemos. Aunque sabes pues que están ahí, ¿no? Pero no sé por qué se Sí, me... es que como te digo, te sirven para que consumas, ¿verdad? Cabal. Le sirven para que el gobierno genere impuestos y todo eso, los impuestos generan inversión del gobierno. Sí. Entonces, indirectamente hay un significado y hay un sentido, aunque no agarres la categoría de remesa y digas, voy a sumar las remesas en sí, ¿verdad? Sí, Porque no es ¿no? así la forma en que lo medís. Sino te agradezco que viniste a saldar una deuda histórica en mis conocimientos. No, igual yo quizá para cerrar solo recordarle a la gente que si bien uno diría, yo no voy a trabajar en nada de finanzas, Sí, les digo, el día de mañana puede pasar, yo trabajo en una institución financiera y el más o menos saber sirve. Pero lo otro y más importante para mí es que conozcamos a nivel político lo que está pasando cuando nos dicen algo como el 90% del PIB está endeudado. Así Ajá, que yo no les quiero decir si estamos bien o estamos mal, pero es importante que estos términos nosotros los entendamos, qué es lo que lo total. conforma, qué lo hace para que el día de mañana, cuando yo vaya a tomar una decisión política, tu voto o lo que sea, o veas algo, digas, yo no estoy a favor de esto, o estoy en contra, o estoy a favor, porque va a ayudar al PIB, porque va a ayudar a construcciones, porque va a afectar esto o lo otro. Así que les invito a que si tienen más dudas o comentarios, nos las pueden enviar en redes, nos las pueden poner en YouTube, la pueden poner aquí en los videos, pero como les digo, no es porque yo nunca voy a trabajar de algo de finanzas o no me interesa, sino que al final es política y creo que todos somos política al final. Así que esas son mis apreciaciones. Súper buena valoración. Por ejemplo, ya para cerrar, ustedes saben que Estados Unidos tiene endeudado como el 105% del PIB. ¿Qué significa eso? Que si Estados Unidos produce $100, para hacerlo en números así simples, debe $105. O sea, lo que debe es más grande que lo que produce. En el caso de El Salvador, tenemos hoy por hoy cerca del 90%. Es decir, que si producimos $100, debemos 90. Ahora, que lo diga, que Estados Unidos deba más de lo que produce,
o que El Salvador deba un poquito menos de lo que produce, tiene una gran diferencia política. Y es que Estados Unidos produce su dinero. Nosotros no producimos nuestro dinero, ¿verdad? Sino que dependemos de otros factores. Y nosotros somos un país pobre y ellos somos un país rico. No es lo mismo que deba un rico que deba un pobre, ¿verdad? Eso Sí. tenemos que tenerlo bastante claro. La subida de precios no le duele lo mismo a un rico que a un pobre, ¿verdad? O sea, Definitivamente. eso tenemos que tener bastante conciencia Sí. porque en nuestros países hay una brecha de desigualdad y eso es con lo que quiero cerrar. Me parece importante lo que decís, Dora. Todos debemos de conocer finanzas, sobre economía, para poder tomar las mejores decisiones. Y eso que hoy ni siquiera hablamos de finanzas personales, Eso por ¿verdad? otro lado, para Eh, otro estoy, día. estoy en gestiones con una influencer del tema que es hondureña, me ha prometido que nos va a ayudar. Ella es especialista en finanzas personales y ve el tema de presupuestos personales, cómo ahorrar, que no te gastes, que no compres con tarjeta las entradas de Bad Bunny o de, o de Daddy Yankee para que después las pagues en chiqui cuotas de 20 cuotas con un montón de interés. Todo ese tipo de tips. Entonces Buenísimo. espero que esté con nosotros en próximos episodios. Perfecto. Así que, Chivo, cerramos, nos pasamos un montón del Sí. tema, pero bueno, sí, quedamos. estamos. Un saludo a Samuelito y a Ramayaca ahí, amigos que nos han estado viendo. Y Saludos a Melanie, que creo que está también ahí viéndonos. perdí mi oportunidad de hacer el chiste de que Estados Unidos no importa que haga lo que quiera, pues ellos imprimen el dinero, o sea, solo imprimen más dinero y se deben Se menos. pagan. Se pagan solos. Ajá. Así que nada, quedamos hasta aquí en este episodio. Un saludo a todos los que nos han visto y a los que nos están todavía viendo, si tienen cuenta en Twitch, pueden darle suscribir. Nos ayuda un montón ahí de que se suscriban porque el canal se visibiliza más. Y nada, el episodio va a quedar subido a YouTube ya esta semana. Y cualquier pregunta, nada, nos lo pueden hacer llegar a nuestras redes sociales. Así que eso, muchas gracias. Chivo, saludos. Nos vemos. Bye. Ya lo detuve.